de decano de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Ucayali, darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de este espacio de los jueves jurídicos, diálogo con el derecho. Iniciativa promovida desde nuestra junta directiva, nuevamente para recalcar la firme convicción de fortalecer la formación jurídica, de la misma manera promover un análisis crítico y consolidar estos espacios de manera permanente que nos permitan reflexionar
sobre los principales desafíos del derecho y de la justicia en nuestro país. Estimados colegas, creemos firmemente que el ejercicio del derecho constituye no solo una responsabilidad ética y social, también constituye un compromiso permanente con el estudio, con la actualización jurídica y con la excelencia académica. En ese sentido, este espacio institucional se ha consolidado como un importante escenario de intercambio académico y también de intercambio en el fortalecimiento profesional, permitiendo que cada jueves se presente una valiosa oportunidad para compartir conocimientos, enriquecer criterios jurídicos y reafirmar nuestro compromiso con una abogacía preparada, con una abogacía crítica y comprometida con la defensa del Estado constitucional del derecho. De igual manera, queremos expresar nuestra gratitud y agradecimiento a la destacada ponente que el día de hoy nos va a compartir este espacio. Con nosotros debe estar la doctora Linda Carol Vigo Escalante, quien gentilmente ha aceptado participar en el ciclo de conferencias académicas. Su presencia, estimada doctora, contribuye y prestigia este importante espacio y reafirma que los lazos de cooperación académica y profesional fortalecen el debate jurídico e enriquecen nuestra formación institucional. En esta oportunidad, estimados colegas, vamos a abordar el tema sobre la prescripción adquisitiva de dominio a favor de las comunidades nativas. Y a raíz de esto surge un interrogante. ¿Es posible jurídicamente? ¿Será válido? ¿Es viable? Una materia de especial relevancia en la actualidad jurídica. Vamos a conocer a la doctora Linda Carol. La doctora Linda Carol Vigo Escalante es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios de maestría concluidos en Derecho Civil y Derecho Comercial por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. También cuenta con estudios culminados en la maestría en Derecho Civil, doctorado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Federico Villarreal, conciliadora extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia. Actualmente la doctora asesora a la FECONAU, que es la Federación de Comunidades Nativas y Afluentes aquí en la región de Ucayali, y forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa. Vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos virtual a la doctora Linda Carol Vigo Escalante. Doctora, bienvenido a este espacio de los jueves jurídicos y vamos a dejar el tiempo con usted. Bienvenida, estimada doctora. Buenos días con todos, todas y todes. Muchas gracias por la invitación al Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. Gracias a todos los que están presentes en este momento. Espero pues que lo poco que pueda aportar, el poco conocimiento que tengo hacia ustedes, les sea de valor, y sobre todo estaré aquí también para absorber sus preguntas, sus consultas que tengan que ver con este tema del que me toca exponer. Muchas gracias. Entonces comenzaremos de esta manera la exposición. Entonces, primero, para ver básicamente, vamos a abordar el concepto de la prescripción. ¿Qué entendemos nosotros por prescripción adquisitiva de dominio? Entonces, tenemos que la prescripción adquisitiva de dominio, también conocida como usucapio, es un mecanismo legal que permite al poseedor de un bien convertirse en propietario legítimo, y para lograrlo debe haber ocupado el bien inmueble de manera pacífica, pública, continua y comportándose como el dueño durante el plazo establecido por la ley. El artículo 950 de nuestro Código Civil peruano establece la prescripción adquisitiva. Es la que indica que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años, y se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe.
Cuando hablamos como propietario durante 10 años, estaremos hablando y refiriéndonos a la posesión de mala fe, ¿no? O cuando no tenemos ningún documento, por ejemplo, ¿no? Que nos hayan vendido el terreno, el propietario quizás nos puede haberlo vendido, pero no nos hizo la minuta escritura y compraventa, solamente tenemos un contrato simple. Y cuando hablamos de una prescripción adquisitiva y dominio donde median justo título y buena fe, es cuando el mismo propietario te lo vende quizás y no te hace la escritura pública. Entonces ahí tú media pues un justo título, ¿ya? Entre los requisitos de fondo que establece el Código Civil tenemos la posesión continua, que indica que tenemos que haber poseído el inmueble sin interrupciones, o sea, de manera continua, sin interrumpido. Posesión pacífica, ejercerla sin violencia o coacción o conflictos legales durante el periodo. Cuando hablamos de posesión pacífica, es decir, que no te turban la posesión, que tú sigues tranquilo, pacíficamente, sin que nadie te esté haciendo disturbios ni molestando en tu posesión. Cuando hablamos también, otro requisito es la posesión pública, que significa que no solo los vecinos te miran que vives en ese lugar, es vivir o usar el bien a vista y paciencia de terceros sin ocultarlo. También otro requisito de fondo es que tú tengas esa posesión como propietario, comportarte como dueño. Por ejemplo, realizando mejoras, pagando los servicios, agua, luz, autovalúos, ¿no? Porque cuando tú tienes una casa, a la casa tú la mantienes. Entonces, ¿cómo la mantienes? Y también, ¿cómo ejerces una acción de propietario? Por ejemplo, pagas agua, pagas luz y en los recibos de agua y de luz figura tu nombre, pagas autovalúo, también el autovalúo sale a tu nombre y si es posible, si es que tienes una constancia de posesión adquirida por la municipalidad, entonces se presume que tú eres el propietario, entonces actúas como propietario por un plazo de 10 años, ¿no? Cuando se trata de la prescripción larga de mala fe, o de 5 años cuando cuentas con un justo título y la buena fe de la que hablamos hace un rato. Entre los principales medios probatorios tenemos que para que el juez verifique tu posesión debes presentar documentos técnicos, planos de ubicación, plano perimétrico, memoria descriptiva, visados por la municipalidad correspondiente. Cuando hablamos de predios rústicos, en estos casos presentamos toda esa misma documentación, pero visados por la Dirección Regional de Agricultura. Asimismo, para efectos de realizarse estos planos, el ingeniero que va a hacer este trabajo hace un certificado de búsqueda catastral emitido por la SUNAR para asegurar que el predio no esté inscrito a nombre de un tercero o para identificar la partida matriz. También se presenta la copia literal de registros públicos del inmueble. Sí. De hecho, que para que tú prescribas una prescripción, un inmueble, el inmueble tiene que estar inscrito en registros públicos. No procede una prescripción judicial de un inmueble que no esté inscrito, porque la prescripción tú la diriges contra el propietario registral del inmueble. La prueba de tiempo, que es muy importante, por ejemplo, si es que existen contratos de compraventa, más que todo para el tema de la posesión, ¿no? Porque muchas veces demandas prescripción y te transfieren esa posesión. Quizás otra persona tuvo esa posesión, pero esa posesión va a sumarse a la nueva posesión que tú estás teniendo. Entonces, la posesión viene siendo continua. Para eso se necesitan este tipo de contratos, las constancias de posesión que te emiten los asentamientos humanos, asociaciones, y lo más importante es una constancia de posesión emitida por la municipalidad distrital o provincial a la que pertenezca ese predio. Es muy importante por cuando este documento es un documento oficial que reviste toda legalidad y por lo tanto te va a servir como fecha cierta para que acredites desde cuándo estás en posesión de ese predio, ¿no? Y también, por ejemplo, si tienes hijos que han nacido cuando tú vivías en el predio, puede ser un hijo que tenga 14, 15 años, 10 años y que haya nacido y que esté figurando con esa fecha de nacimiento, eso también es válido. Recibos de agua, de luz, de teléfono, constancias de estudio de tus hijos, si quizás estudian cerca de esa casa, cerca de un colegio primario, secundario, también cuenta, va sumando como medio de prueba. Las declaraciones testimoniales
específicamente tiene que ser de los colindantes, es obligatorio la citación de los colindantes, pero al mismo tiempo también puedes ofrecer testigos de parte, ¿no? Que pueden ser tus vecinos, que te conozcan desde hace muchos años y que den fe del tiempo que tú vienes ocupando el predio. El artículo 952 del Código Civil nos habla sobre la declaración judicial de prescripción adquisitiva, en la que establece: quien adquiere un bien por prescripción puede entablar un juicio para que se le declare propietario. Entonces, como ustedes están viendo, el demandar por vía judicial la prescripción adquisitiva de dominio no solamente tiene requisitos, sino que también hay medios de prueba que tenemos que cumplir. Y la sentencia que excede a la petición es título para la inscripción de la propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño. Es decir, que se te va a declarar propietario del inmueble que estás prescribiendo y se le cancela la partida a registrar al ex dueño, en otras palabras, a la persona que figura, y pasa a inscribirse en nombre tuyo como propietario. Algo que es muy importante también es lo que establece el artículo 953 del Código Civil cuando nos habla de la interrupción del término prescriptorio. Si se interrumpe el término de la prescripción, si el poseedor pierde la posesión o es privado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año o por si sentencia se le restituye. Acá tenemos un tema, ¿no? De que muchas veces podemos estar viviendo 10 años, pero en el transcurso de los 10 años nos encontramos en problemas con el tiempo de la posesión. Entonces, ahí debemos sumar bien que cumplamos los 10 años, porque si nos interrumpen la posesión, también se suspende el plazo prescriptorio, ¿no? Es un poco delicado el tema, y también no se cumpliría el requisito de la posesión pacífica. Entonces, mucho cuidado con eso. Nuestro tema en sí que vamos a abordar es si es viable o no es viable la prescripción adquisitiva de dominio en las comunidades nativas. Entonces, una comunidad nativa es una persona jurídica. Entonces, el artículo 78 del Código Civil prescribe que la persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de estos, ni todos ellos, tienen derecho al patrimonio de ella, ni están obligados a satisfacer sus deudas. Previamente, es necesario indicar que se llama persona jurídica a las instituciones conformadas por otras personas y que adquieren existencia legal propia por su inscripción en un registro público o porque se les da una ley especial de creación. Asimismo, que la personalidad jurídica se manifiesta como la aptitud que le es inherente y consustancial a un mismo ente para ser titular de derechos y obligaciones, la cual determina su capacidad de relacionarse jurídicamente. Entonces, este artículo 78 del Código Civil, al señalar que la persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros, hace una diferencia entre la personalidad jurídica de la persona jurídica y la de sus miembros. Así, respecto a esta distinción, se indica la existencia de la persona jurídica frente a la de sus miembros tiene su origen en la distinción entre esferas jurídicas, ¿ya?, que surge con el nacimiento de la persona jurídica. Es diferente una persona natural y una persona jurídica. Una cosa son sus miembros y otra cosa es el conjunto en sí, que ya tiene una denominación y se le considera persona jurídica. Así, al nacer una persona jurídica, surge para el derecho un nuevo sujeto de derechos y deberes, por lo que se le da una autonomía jurídica entre la personalidad de esta y la de sus integrantes. En definitiva, es el ordenamiento jurídico el que reconoce la capacidad para adquirir derechos y ser sujeto de deberes, y es en este sentido que reconoce a la persona jurídica como un ente autónomo y diferenciado jurídicamente. Entendiendo esto, entonces llevemos pues a la persona jurídica a la esfera de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? El artículo 950 del Código Civil establece que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años y se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe. De igual modo, preliminarmente es menester señalar que se entiende como posesión al ejercicio de hecho
o uno o más poderes inherentes de la propiedad, según lo prescrito en el artículo 896 del Código Civil. Asimismo, en la doctrina se indica que se entiende por posesión a una serie de situaciones jurídicas, precisando que llamamos posesión a aquellas situaciones jurídicas que permiten poner en juego la defensa interdictal, possessio ad interdicta, así como aquellas situaciones jurídicas que legitiman a una persona en virtud de un fenómeno de apariencia para ejercitar el derecho real que dicha apariencia manifiesta o provoca, permiten a los terceros confiar en la misma, y finalmente aquellas situaciones que con el paso del tiempo se transforman en dominio o en titularidad real, possessio ad usucopionem. Esto se refiere justamente a los actos de la posesión en sí, que hacen pensar que el que está poseyendo el bien inmueble es el propietario, porque actúa como tal. En ese orden de idea, tenemos que la posesión es el ejercicio de hechos de uno o más poderes inherentes a la propiedad que generan una serie de situaciones jurídicas. Es así que el contenido del artículo 950 del Código Civil se tiene que este último igualmente contiene más de una norma. También se establece que el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad de forma continua, pacífica y pública como propietario por el periodo de 10 años genera una situación jurídica que permite la adquisición de la titularidad del derecho de propiedad sobre un bien inmueble. Una persona que constantemente viene siendo despojada de una posesión en donde se encuentra, ¿podríamos hablar de continuidad? No, porque le paran despojando y al momento de que lo sacan y lo meten y se interrumpe el plazo prescriptorio. ¿Podríamos hablar de posesión pacífica? Tampoco. ¿Podríamos hablar de posesión pacífica de una persona que los vecinos no conocen? Ahí no hay publicidad, entonces debe ser pública. Entonces, al no haber publicidad, no cumple. Estos requisitos deben cumplirse de manera copulativa, de manera conjunta. Atendiendo a lo establecido por las normas anotadas precedentemente, es necesario establecer si las instituciones conformadas por otras personas pueden generar una situación jurídica que las conlleve a la adquisición de la titularidad del derecho de propiedad sobre un bien inmueble. Esto es, si la persona jurídica puede ser poseedor y con ello si puede adquirir la propiedad de un bien inmueble ejerciendo de hecho uno o más poderes inherentes a la propiedad de forma continua, pacífica, pública como propietario por el periodo de 10 años. Por ejemplo, tomemos como ejemplo los asentamientos humanos. Asentamientos humanos que quizás tienen más de 20, 30 años y que, si bien es cierto, existe una ley de reversión, pero la ley de reversión solamente se da para ciertos títulos de propiedad que han sido dadas bajo el amparo de ciertas leyes. O sea, no se da para todas, porque hay propiedades que han sido adjudicadas de manera gratuita como también de manera onerosa, y hay títulos de los 60, de los 50, 65, 70 y tantos que muchas veces no están dentro del ámbito de aplicación de un proceso de reversión. Por eso muchas propiedades, cuando van a hacer el proceso de reversión, lo primero que deberían hacer es declarar en estado de abandono de la propiedad. Pero esto es siempre y cuando quizás no existan procesos judiciales pendientes, como quizás una demanda de desalojo, un proceso reivindicatorio, o también podría haber una usurpación agravada, ¿no? Pero sin embargo, podrían acceder a la prescripción siempre y cuando cumplieran con todos estos requisitos. Como les vuelvo a repetir, no todos los títulos de la propiedad, es decir, no todos los predios están al amparo del proceso de reversión, y muchas veces, lamentablemente, la administración pública se equivoca tratando de declarar la nulidad de contratos adjudicatorios que pasó su tiempo, que ya prescribió, porque hay predios que inclusive se han adquirido mediante remate público con nuevos propietarios y pretenden anular. Por ejemplo, en esos casos no va jurídicamente, ¿sí?
Pero si una asociación, un asentamiento humano quisiera prescribir, sí podría, si cumple con todos los requisitos. En el caso de las comunidades nativas, también se puede. Acá tenemos que algún problema se ha planteado en torno a la capacidad para ser poseedor. Si la posesión se considera como un derecho, es claro que para ser poseedor basta la capacidad jurídica, que es consecuencia de la personalidad. En cambio, si se considera como un poder de hecho, para ser poseedor se requerirán cuando menos las condiciones de capacidad natural que permiten ostentar semejante poder de hecho. Por lo tanto, siendo que las personas jurídicas tienen la capacidad para ser titular del conjunto de derechos y obligaciones, sí pueden generar una situación jurídica que las conlleve a la adquisición de la titularidad del derecho de propiedad sobre un bien inmueble. Como les venía diciendo, sí se puede. Y cuando hablamos de una comunidad nativa, indígena o originaria, debemos entender que la comunidad nativa es un grupo de familias unidas por vínculos ancestrales, idiomas, cultura e historia. Comparten un mismo territorio, comparten costumbres y practican formas tradicionales de organización social y gobierno. Y ellos poseen un vínculo territorial, ¿no?, porque poseen y administran de forma comunal un territorio específico. También tienen identidad cultural, mantienen vivas sus lenguas, tradiciones, su medicina ancestral y su cosmovisión indígena. También tienen una organización propia, tienen sus propias formas de resolver sus conflictos y tomar decisiones, usualmente a través de asambleas generales y líderes o jefes comunales. Estas comunidades nativas, para que puedan ser reconocidas, si bien es cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que sean reconocidas como tal no necesitan tener un reconocimiento en sí por el Estado, pero sin embargo el convenio 169 OIT obliga a que el Estado reconozca jurídicamente a estas comunidades indígenas. En el marco legal que nosotros manejamos, el reconocimiento legal es muy importante porque da el nacimiento a una nueva persona jurídica. Entonces ellos, al ser una persona jurídica, una comunidad nativa, por supuesto que sí pueden demandar prescripción adquisitiva de dominio, como es el caso de la comunidad nativa Nuevo San Juan, que más adelante se las voy a explicar brevemente, ¿no? La continuidad implica el ejercicio permanente de la posesión. Hay muchas comunidades indígenas que permanentemente han estado sobre territorios privados. Tenemos la comunidad nativa Caihuetza también, que está en Yarinacocha. Tenemos a la comunidad nativa Nuevo San Juan, que está en el kilómetro 13, ¿no?, de la carretera Federico Basadre. Entonces, lo que no significa que no pueda eventualmente ser perdida, pero en estos casos se debe también ser recuperada dentro de los plazos. O sea, tiene que haber una continuidad. Continuidad, cuando hablamos de continuidad, hablamos de que no exista interrupción en cuanto a la posesión. Si estas comunidades se les hubiera interrumpido o se hubiera despojado de su territorio, ¿habría continuidad? Definitivamente no. En el caso que nosotros hemos visto como Federación de Comunidades Nativas, en ambos casos nunca han sido despojados, nunca ha habido una suspensión, ha habido denuncias sí, pero que siempre se han archivado, ni siquiera han llegado a la esfera de lo judicial, se han quedado en etapas preliminares de investigación, porque son comunidades que se han asentado con autorización de sus propios anteriores dueños, ¿no? Entonces, no hemos tenido problema en ese caso, más al contrario, hemos tenido problemas con los actuales dueños, quienes primero pretendieron realizar desalojos, los cuales no procedió, y la Corte Suprema inclusive sacó una casación en la que habla de los derechos de las comunidades indígenas, y en el plano de la prescripción adquisitiva de dominio que solicitamos, cumplimos con todos los formalismos que le exige a una persona natural lo que establece el Código Civil. O sea, que para presentar una demanda, sea de una asociación, sea una comunidad nativa o cualquier persona jurídica, se tienen que cumplir con los requisitos que la ley y la norma establece. Es definitivamente literal, ¿no?
es necesaria. Y lo más principal que se debe tener en cuenta es el animus domini como elemento subjetivo que equivale a la intencionalidad de poseedor como propietario. Esta expresión se emplea para indicar la voluntad de un sujeto a tratar una cosa como suya. Si el bien fundamento de la prescripción es la posesión, también es fundamento de la propiedad o de la simple tenencia. Entonces el animus domini está muy ligado a la forma de cómo el poseedor que funge y hace las acciones y las atribuciones de un propietario y las que acredita con documentación veraz, que es pues evaluada, constatada por el juez al momento de hacer la inspección ocular respectiva. El caso que nosotros hemos tenido se trata del expediente 573-2014 que se llevó en el juzgado mixto del distrito de Yarinacocha, la comunidad nativa Noma San Juan como demandante y como demandado Dante Moisés Solarte y otros, que es un predio con un título de propiedad definitivo porque los antiguos dueños lo habían comprado de forma onerosa al Estado. Antiguamente, antes del año 2014 que se inició este proceso, ellos pretendieron solicitar que se declare en abandono, solicitaron también la reversión, lo cual no procedía porque no estaba dentro del ámbito de aplicación. Entonces la única vía que salía para que ellos puedan ser declarados como propietarios fue justamente iniciar esta demanda de previsión adquisitiva de dominio, la cual después de muchos años de lucha ya se ganó, y la Sala Civil lo confirmó y la Corte Suprema también confirmó la sentencia. Entonces estoy atento a las preguntas que ustedes quieren, señores. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por este espacio. Muchísimas gracias por compartir esas experiencias que usted lo tuvo en práctica. Estimados colegas, está pasando en estos momentos el listado, va a pasar a través del mensaje de llamada, se va a pasar el link para poder inscribirnos y registrarnos. Si alguien tiene alguna pregunta que realizar a la doctora o pedir que amplíe a través de su experiencia o qué recomendaciones, lo puede hacer a través de este momento. Vamos a habilitar el escrito a través de los mensajes en las llamadas. No encendemos el micrófono porque tratamos de prevenir, como lo dijimos anteriormente, tratamos de que estos espacios realmente reafirmen la institucionalidad de nuestro colegio a través de las disertaciones. Y hay personas que intentan sabotear o hackear estos espacios, por eso no mantenemos en silencio el audio. Pero estoy pidiendo que se habilite para poder escribir ahí si hay alguna llamada, si hay algún mensaje que realizarlo, lo podemos hacer a través de las preguntas. Vamos a escribir, si hay alguna pregunta, lo podemos realizar en estos momentos, ¿sí? Vamos a pedir, por favor, que se habilite y que se envíe a través del chat. Por favor, enviar a través del chat el link de los registros de los participantes. Sigues, estimada doctora. Doctora Linda Carol, doctora Linda, una consulta. Nuestras comunidades, para poder, usted lo dijo, ¿no? Para poder exigir, si bien es cierto, están reconocidos por nuestra Constitución Política del Perú, lo reconoce jurídicamente a las comunidades sobre su existencia, pero para poder inscribirnos, recordemos que para iniciar un proceso buscamos pedir la representatividad de las comunidades, la representatividad jurídica, y esa representatividad jurídica se da a través de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos en el registro de persona jurídica. ¿Cuáles son los requisitos, estimada doctora, para registrar o inscribir las comunidades en la SUNAR? En primer lugar, tiene que
tiene que sacar una resolución directoral, la Dirección Regional de Agricultura, que reconozca a una comunidad indígena. Tiene que estar reconocida por la Dirección Regional de Agricultura. No tiene que haber todo un proceso en la que la Dirección Regional de Agricultura, en primer lugar, ellos hacen un acta de fundación, hacen un empadronamiento también a sus comuneros, comuneras, cuántas familias son. Ahí también se hace un examen o peritaje antropológico, porque va un antropólogo. Entonces primero se socializa, la Dirección de Agricultura socializa con la comunidad, y de ahí se va nuevamente a hacer el empadronamiento. Van con un ingeniero, ¿no? Un ingeniero que se encarga de ver el territorio, el antropólogo, un abogado y técnicos para la constatación y verificación que realmente se trata de una comunidad indígena. De una vez que ellos cumplen con todos los requisitos que la Dirección Regional de Agricultura les pide, entonces expide la Dirección Regional de Agricultura una resolución reconociendo a esta comunidad, y ahí ellos también ordenan o solicitan que se inscriba pues esta comunidad nativa en el libro de registros de personas jurídicas, en las cuales para esto ellos ya tienen un nombre de denominación y tienen ya su junta directiva con las copias de sus DNI y su resolución, y son inscritos. Así es. Muy bien, estimada doctora, muchísimas gracias. Doctora, que mira, acá hay otra pregunta que siempre nos hacemos. Ahora, necesitamos inscribirnos. ¿Será necesario hacer una reserva de nombre? Una reserva de nombre, porque muchos notarios piden para que puedan legalizar o aperturar el libro de actas, el libro de padrón, una reserva de nombre. En estos casos, ¿será oportuno hacer la reserva de nombre en los registros públicos o basta ya con la resolución? Es que como requisito para inscribir en el SUNAR, muchas veces debemos de tener la resolución, pero también podemos inscribirlo directamente con la aprobación del estatuto, la aprobación y la conformación del primer consejo directivo. En este caso, si no hay una resolución, tuviésemos que solicitar una reserva de nombre para que el notario pueda legalizar y aperturar un libro de actas. Sí, pero en la mayoría de veces que nosotros hemos apoyado, por decirte, ¿no? La comunidad nativa San Juan, hay comunidad nativa San Juan también, creo que si no me equivoco, en Atalaya o en otro sitio. También es por zona geográfica, o sea, pueden tener el mismo nombre, pero son distintas áreas donde se encuentran ubicadas. Entonces, sí se puede hacer reserva de nombre, por supuesto, pero mayormente cuando hablamos de comunidades nativas originarias, siempre lo hacemos con la resolución de la Dirección Regional de Agricultura. Sin esa resolución no se puede inscribir en la actualidad. Muy bien, muchas gracias, estimada doctora. Doctora, acá hay una pregunta del abogado Elías Icahuate. Doctora, buenas tardes. Un hijo que vive 20 años en su predio, en el predio de su papá, puede hacer o puede realizar una prescripción adquisitiva de dominio porque el paradero del padre es desierto, no lo conocen, no está, imagino que les abandonó, no ha habido, pero el predio está a título del papá. Entonces pregunta si el hijo que está viviendo ahí por 20 años puede solicitar o puede realizar la prescripción adquisitiva de dominio. No, mire, en primer lugar, antes de esa pregunta, tendríamos que hacernos la pregunta si sabe la ubicación del papá. Si no sabe, pienso que lo más lógico sería hacer la declaración de muerte presunta para posteriormente pedir que hacer la sucesión intestada, porque no se puede prescribir entre familias, no se puede. Ya no solo, ya hay jurisprudencia ya, entonces sería un proceso en vano. Más bien le recomendaría al colega o al estudiante que vaya por la ubicación, y quizás el que podría prescribir sería una tercera persona, pero como le vuelvo a repetir, tiene que cumplir todos los requisitos que establece el Código Civil
No puede pasarse ni un requisito, es decir, su constancia de posesión a nombre de la persona que quiere prescribir, los autovalúos pagados, y son 10 años que tiene que pasar. Así esté a nombre del señor, si sigue el autovalúo a nombre del señor, entonces la persona que está posesionada no ha hecho su función de propietario. Si sigue recibo de agua, recibo de luz a nombre del titular del predio, no se va a contabilizar los años. Entonces, como le vuelvo a repetir, el que va a prescribir tiene que estar a nombre de esa persona, los documentos que acrediten como si él fuera el dueño. Listo, muchísimas gracias, estimada doctora. Bien, no, pues, en este caso, estimado abogado Elías Guate no puede prescribir porque es el hijo de forma directa, ¿no? Acá hay otra pregunta, doctora, del abogado Aníbal. Si una persona ingresó a un inmueble en calidad de arrendatario, ¿no? Alquiló. Hay un contrato, mediante un contrato, y permaneció ocupándolo por más de 10 años. Más de 10 años. Pero hay un contrato, ojo, incluso después del vencimiento del contrato. ¿En qué circunstancias podría considerarse que dejó de poseer en nombre del propietario y empezó a poseer con ánimo de dueño, el animus domini, para efectos de una eventual prescripción adquisitiva de dominio? ¿Qué medios probatorios serían determinantes para que un juez establezca ese cambio de condición posesoria y cuál sería el impacto de las acciones realizadas por el propietario durante ese periodo? Acá veo, doctora, que hay un contrato y posterior al contrato, al vencimiento del contrato, él comenzó ya a poseer en nombre del propietario. Pero usted lo dijo algo, ¿no? Hay que probar también, hay que tener medios probatorios, ¿no? Muy bien, doctora. ¿Qué medios? La pregunta es, ¿en qué circunstancias podría considerarse que dejó de poseer en nombre del propietario? Ya, con la culminación del contrato. El contrato de alquiler tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Terminó el contrato, desde ahí ya no hay contrato de arrendamiento. Entonces puede tomar como fecha cierta desde que terminó el contrato, pero más fecha cierta va a ser cuando le entreguen una constancia de posesión expedida por la municipalidad distrital o provincial en la que se encuentre viviendo. Porque cuando uno es posesionario, para acreditar la fecha cierta, tiene que tener un documento que valide desde cuándo está posesionado. Y eso es uno de los requisitos para poder solicitar la prescripción adquisitiva de dominio. Por ejemplo, ya yo tengo un contrato de alquiler de enero a diciembre del 2020, ya, de 2020. Pero el 2021 ya venció el contrato, ya el propietario ya no me dijo nada, se fue, quizás se fue al extranjero, nunca más regresó, han pasado 10 años y sigo viviendo ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que yo he hecho inteligentemente? En 2021, al ver que no viene el propietario del predio, inmediatamente me acerco al municipio de mi sector y le digo, ¿sabes qué? Vengo poseyendo y como el dueño no está, necesito sacar una constancia de posesión para poder pagar y me empadronen para pagar los arbitrios municipales. Entonces, hay municipalidades que sí te aceptan, ¿ah? De verdad, te dan tu constancia de posesión, inmediatamente te empadronas y vas pagando tu autovalúo y todos los servicios salen a tu nombre. Entonces van sumando tus 10 años, cumplido tus 10 años, puedes demandar porque has estado haciendo pues esta usucapio, no como propietario, haciendo las acciones que un propietario legítimo haría. Muy bien, doctora, hay una pregunta nueva ahí en el chat. Por favor, estimados colegas, inscribirse en el enlace que está en el mensaje de llamada. Si sale error, por favor, hacerle un clic donde dice redireccionar y automáticamente se va a aperturar para poder inscribirnos. ¿Se puede prescribir a una comunidad nativa de forma parcial el área ocupado por parceleros cumpliendo todos los requisitos, pacífica, pública, continua? Nos pregunta William Israel Chaupis. En primer lugar, como les vuelvo a repetir, si usted cumple con los requisitos que la ley establece, por supuesto que sí. Antiguamente era inalienable el territorio de las comunidades nativas
pero esto ha cambiado, nuestra constitución actual ya no es inalienable. Entonces, pero tiene que cumplir, como le vuelvo a repetir, o sea, no solamente es el hecho de que ya yo poseo, pero no pago mi autovalúo. Y otra cosa, que tus testigos van a tener que ser tus colindantes, los mismos de la comunidad, porque estás en la comunidad, o quizás un parceleno con título al costado, o sea, es acreditar, no solamente es demandar por demandar. Lo otro que podrías hacer, te sugeriría conversar con la comunidad en todo caso y llegar a un acuerdo que podría ser. Entonces, eso sería lo más fácil, en otras palabras, llegar a un acuerdo con la comunidad, que sí se ha visto muchas veces. ¿Ya? Entonces, y ya administrativamente excluyen el área y te lo pueden titular. Pero si vas a juicio, vas a tener que cumplir con todos los requisitos que establece el Código Civil. Acuérdense que los requisitos deben copular, deben ser de manera, se entrelazan entre sí, o sea, no puede faltar ni uno de ellos. Y la Dirección Regional de Agricultura está prohibido entregar constancias de posesión dentro de propiedades de comunidades nativas, ¿no? Bueno, no sé si habrá funcionarios que lo hacen, pero sé que está prohibido, pero si es que lo hacen, bueno, pues no. Hay esa posibilidad, como les vuelvo a repetir, con todos los requisitos que la ley establece. Listo, muchísimas gracias, doctora Linda. Por favor, nuevamente, por favor, le digo, ni bien apuntarse en el registro que está en este momento habilitado, porque culminando la disertación de este jueves jurídico, se cierra el registro y en el transcurso de la siguiente semana se estará remitiendo a los correos correspondientes. Lo que buscamos es, a través nuevamente de estos espacios, consolidar una formación técnica, una formación también continua, y ampliar nuestros conocimientos y generar importantes reflexiones en torno a la aplicación del derecho y el impacto en nuestra sociedad. Estimados amigos, ¿hay alguna pregunta más que hacer? Si no, estaríamos de verdad totalmente agradecidos, dando una vez más, agradeciendo a la doctora Linda Carol Vigo Escalante con un fuerte voto de aplausos virtual. Muchísimas gracias, doctora Linda Carol Vigo, y lo esperamos, doctora, el día de mañana. Estimados colegas, el día de mañana tenemos los viernes de ritmo jurídico. Es un espacio que ayuda al abogado para poder desestresarse y brindar a través de esos espacios, reforzar nuestra salud mental. Hay una pregunta, perdón. A ver, antes de culminar, si alguien tiene una pregunta, lo puede hacer antes de culminar, pero ahí está, todavía no escriben, doctora. Muy bien, estimados colegas, les invitamos, también va a salir la invitación el día de mañana a las 4 de la tarde. Tenemos una caminata. El Colegio de Abogados ha sido invitado para una caminata en alusión a la semana ambiental. Así que también la caminata es un espacio donde podemos confraternizar, reforzar nuestra salud. A partir de las 4 de la tarde, ahí nos vamos a encontrar y nos vamos a reunir en el frontis del Colegio Inmaculada. En breves minutos saldrá este flyer invitando a los abogados a compartir de la caminata, y también mañana a través de los viernes de ritmo jurídico. Muchísimas gracias, estimados colegas, un abrazo fraternal y nos encontramos una vez más el día de mañana para estos espacios. A las 4 de la tarde tenemos el espacio de la caminata, y también los abogados que están saliendo del trabajo, que tienen una carga emocional, que necesitamos desestresarnos. Decía una colega, ¿es bueno hacer ejercicio? Sí, pero es mucho mejor cuando hacemos ejercicio y lo compartimos entre colegas. Así que estos espacios de aeróbicos, estos espacios de gimnasia, estos espacios de baile, por favor, lo hacemos acá los viernes de 7 a 9 de la noche, aquí en el Colegio de Abogados de Ucayali. Y mañana la caminata a partir de las 4 de la tarde desde el Colegio de Inmaculada. Ahí vamos a brindar el recorrido. Muchísimas gracias, por favor. Un fuerte voto de aplauso nuevamente a la doctora. Y doctora, nos vemos y continuamos el próximo jueves con estos espacios jurídicos. Así que, colegas. Gracias, doctor, y gracias por la invitación. Gracias a todos los que han participado. Gracias. Listo, doctora, nos vemos, estimados colegas, mañana en la caminata a partir de las 4 de la tarde,
Y, doctor William Israel, ahí hay un link, doctor, por favor, consignar sus datos de manera correcta y completa a través de ese link. Y también, colegas, no sé, están invitados a los viernes de ritmo jurídico. Realmente este espacio, tanto académico, social y también cuidando la salud, refuerza nuestra salud, que sí o sí, las responsabilidades que tenemos en el trabajo, las responsabilidades del hogar, las responsabilidades en cada aspecto, también es bueno medirlos y combatirlos a través de estos espacios de ritmo jurídico. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, colegas. Nos vemos. Bendiciones.